Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarles. El Estado tiene un seguro paramétrico en caso de desastres naturales. Por ejemplo, como usted puede entender, un seguro en caso de que en la casa se le inunde, tenga un incendio. Bueno, esto es algo similar, pero con otras especificaciones técnicas que cuando ocurren este tipo de situaciones como las que hemos tenido en estos recientes días, tenemos una compensación o un pago que realizan estas aseguradoras multilaterales para el país. Le voy a decir ahora cuánto vamos a recibir para poder mitigar los daños. Tal vez no será suficiente, pero vamos a conocer cuál es el procedimiento que se emplea para poder usar este dinero y cada cuánto es que se desembolsa o cuáles son los términos. Para eso le voy a presentar a Francisco Álvarez, él es el director de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido, gracias, señor. Francisco, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Adela. Al contrario. Bueno, es que cada vez que ocurren este tipo de desastres, se tienen contemplados ciertos riesgos para el país que los soberanos, como le dicen a los países, se aseguran con estas agencias multilaterales que a la vez se reaseguran con otras para poder nosotros tener un dinero y reparar los daños. Yo no sé qué tanto sirva, qué tanta cobertura sea, por eso es que quería yo que viniera. En este caso, ¿me puede explicar más o menos, por las lluvias recientes, si habrá algún tipo de pago por parte de estas aseguradoras? Sí, de acuerdo. Bueno, gracias de nuevo, gracias por la invitación. Para nosotros es bien importante aclararle también al público y al público que nos ve que Panamá tiene una estrategia. Panamá desde el año 2014 tiene una resolución de gabinete que ampara todo lo que tiene que ver con los elementos de transferencia al riesgo y los elementos de retención del riesgo cuando ocurren este tipo de desastres causados por eventos de la naturaleza. ¿Qué termina ocurriendo? Desde el 2014 nosotros estamos protegidos con el marco estratégico de gestión financiera de riesgo de desastres. Nombre largo, complejo, pero básicamente es para decir que a través de una serie de pilares nosotros vamos fortaleciendo lo que tiene que ver con los seguros, con cómo yo evito a que el Estado no tenga que mover dinero de un lado para atender una contingencia, un hecho que puede o no ocurrir, que eso es sumamente importante, y cómo nosotros estamos protegidos como República de manera económica, porque eso a veces cuando pensamos en el riesgo de desastre, pensamos en las camisas anaranjadas y el rescate y la parte visible de la respuesta inmediata después que ocurre un desastre, y no vemos el trasfondo de lo que tenemos nosotros en cuanto a la protección que tenemos que tener como Estado para evitar que estas contingencias nos vayan a afectar financieramente. Así que en ese mismo contexto, y yo creo que es importante aprovechar la oportunidad para un poco de docencia, es que nosotros tenemos adentro de este marco estratégico varios elementos. El que se ha disparado, como mencionaste en este momento, es uno solo, que es un elemento de transferencia al riesgo. Cómo yo le transfiero el riesgo a otra entidad y me evito la incapacidad de poder atender en un momento determinado cuando necesito fondos rápido, de manera rápida, después de ocurrir el desastre. La República de Panamá, sí, la República de Panamá tiene alrededor de 600 millones de dólares entre diferentes contrataciones, diferentes leyes especiales para atender adentro de lo que se llamarían los instrumentos utilizados para el marco estratégico de gestión financiera de riesgo de desastre. ¿Eso es anual? Esto es rolling, no sé cómo explicarlo. Sería como... Variante. Él va dependiendo de la disposición que tengamos, los elementos que tengamos contratados, si los vamos incluyendo, los vamos. Entonces, ahí es importante hacer la separación de que yo tengo dos tipos de elementos. Yo tengo elementos que en donde yo retengo el riesgo, o sea, utilizo mi propio dinero para hacerle pagar, bueno, dinero de todos,
pero a pagar por algún evento o contingencia negativa que haya ocurrido en la República. Para eso tenemos dos préstamos, óyase bien, que son préstamos que son líneas de crédito contingentes, todavía no han sido utilizadas. Una que nos ofrece el Banco Mundial, que es por $100 millones, y otra que nos ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo, que es por $400 millones, con $100 millones, $300 millones para eventos de desastres causados por la naturaleza y 100 para eventos por salud pública, que la pandemia pues, que nos dejó la gran lección de esta situación. Esas contrataciones eventualmente, dependiendo si ocurre una contingencia y dependiendo del impacto o la frecuencia del evento catastrófico, nosotros entonces procedemos a utilizar ese elemento y decido, bueno, yo lo voy a retener. Obviamente, este tipo de elementos sí tiene un impacto fiscal porque es deuda. Entonces, se convertiría en deuda una vez lo jalemos, por decirlo así. Son líneas de crédito que están disponibles. Pero eso es en cuanto al Banco Mundial y lo otro. Eso es al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero aparte el país se asegura bajo estos riesgos. Correcto. ¿Con qué entidad? Nosotros tenemos en la otra parte, que es la transferencia de riesgo, bueno, teníamos un elemento más en retención, que es... Ahora lo explicamos. Fondos del FAP, pero tenemos también la otra cara de la moneda, que es la retención del riesgo, la transferencia del riesgo, y la transferencia del riesgo sí ocurre con la contratación de seguros o otros elementos. Hay otros productos que uno decide, normalmente se asocian con seguros y fianzas para tratar de nivelar un poco los eventos catastróficos. Y hoy día la República de Panamá mantiene 3 seguros. Importante, ahorita aclararé un poquito de qué tipo de seguros. Son unos seguros relativamente nuevos, se llaman seguros paramétricos, son coberturas paramétricas. Y las coberturas paramétricas son 2 para exceso de lluvia y 1 para terremotos. Eso es importante. Y las 3 pólizas... ¿No hay de sequía ahí? Todavía no. Estamos trabajando en eso. Es una de las buenas noticias. Próximamente creemos que va a haber una oportunidad importante. La aseguradora que nosotros tenemos, una aseguradora multilateral, un pool de riesgo, si se quiere llamar, un grupo de riesgo, que viene del área del Caribe, que se llama la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, que viene siendo mejor conocida como CRIF. Entiendo. Déjenme hacer la pausa porque quiero entrar más adelante a entender entonces si vamos a hacer la retención del riesgo o no, o lo vamos a usar, como me está diciendo, con la Caribbean, a ver cuál es el no sé si llamarlo pago por desastres, ya usted me ayudará con los términos técnicos, pero lo hacemos después de la pausa a raíz de estas lluvias que acabamos de tener en las zonas del occidente del país que han azotado durísimo. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. El director de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado, Francisco Álvarez, está con nosotros para hablarnos acerca del trabajo que hace, bueno, de los seguros que tiene el país. Ok, entonces, para aterrizar el tema, por estas lluvias fuertes que cayeron en el occidente, ¿tenemos algún beneficio por parte de estos últimos seguros que estaba mencionando? Así es, y yo creo que es la buena noticia adentro de lo malo que ha ocurrido. Nosotros mantenemos 2 seguros con la CRIF, en donde nosotros desde el 2018 hemos venido pagando una prima anual, ampliamos a 2 seguros de exceso de lluvia y la buena noticia es que la semana nos indicaron que a raíz de las lluvias nosotros vamos a recibir el beneficio completo de la póliza. ¿Cuánto es eso? En total, entre las 2 pólizas que se dispararon, por decir así, o sea, llegamos al parámetro, al cumplimiento de los parámetros, se va a disparar el monto completo. Bueno, que serían, en una de las pólizas son $7 millones aproximadamente,
y en la otra póliza 19 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de un poquito más de 26 millones. 700. O sea, ¿quién calcula millones. ese beneficio? ¿Cómo se hace ese cálculo? Porque usted dice, llegamos al parámetro en que podemos recibir el beneficio. ¿Cómo se calcula si llego o no llego? Excelente pregunta. Mira, para nosotros es tratar de bajar un poquito el término técnico, porque sí tiene una característica técnica importante. Vas a la aseguradora de tu preferencia, estás contratando una casa, tienes, entonces te exige el banco, te exige que contrates un seguro de incendio. Sí. Es para cubrirte para cubrirte de la catástrofe que pueda o no ocurrir en tu casa. Ok. Esto es exactamente lo mismo, pero para el soberano. Yo pago una prima Está anual. bien, eso está claro. Pero ¿quién decide si ese exceso de lluvia logró copar el límite para recibir el beneficio? La aseguradora. ¿Y cómo lo deciden? Porque al establecimiento de las pólizas, tú estableces una serie de parámetros que deben ser cumplidos antes del pago del beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Yo decido algunos elementos importantes, sobre todo con esta de exceso de lluvia, cantidad pluvial que haya caído en un momento determinado, en un área, saturación del suelo, pérdidas percibidas, si tienes un área urbana o tienes un área... Claro, las inundaciones. Las inundaciones. Oiga, Francisco, ¿y cuánto le cuesta al Estado esta prima? La prima está alrededor de, entre las tres pólizas que mantenemos de seguros paramétricos, incluyendo una para terremotos, están alrededor de 3.5 millones de dólares. ¿Al año o qué? Al año. Se contratan anualmente, como bien lo dijiste, y las pólizas mismas nos cubren en términos de exceso de lluvia y terremoto. ¿Y hay un máximo de beneficio o cómo Sí. se estipula eso? Así es. Las pólizas no son baratas, porque por el tipo de cumplimiento y un poco la característica técnica que tienen de cumplimiento de parámetros. Tú usas modelos meteorológicos, ese tipo de cosas que son sumamente complejas. Pero para aterrizarlo un poco, estamos hablando de que en total, entre las tres pólizas, nosotros mantenemos una cobertura de alrededor de casi 50 millones de dólares. ¿Anuales? Estamos recibiendo, o sea, bueno, no estaremos recibiéndola, obviamente No, si se dispara. Es que ellos deciden aproximadamente qué pagarte por cuánto. Correcto. Esa es la matemática que yo no entiendo. Así es ¿Cómo sencillo. se marcan las cifras? Nosotros tenemos dos pólizas de exceso de lluvia, el ejemplo es sencillo. Por reglamento o por resolución de gabinete, yo en esa estoy restringido hasta un pago de prima de hasta $500,000. En esa una póliza, en esa póliza sola. Okay. Esa póliza tiene una cobertura de hasta 7 millones de dólares por una prima de 500. Ahí se va a cobrar la totalidad en esa. Exacto. Eso lo determina la aseguradora. Ellos me dicen, yo te cubro, por estos 500, yo te cubro hasta esta cantidad. Entiendo. En el caso de la póliza, hay las otras dos pólizas, por una disposición adentro del Fondo de Ahorro de Panamá, las asume el Fondo de Ahorro de Panamá, precisamente, o sea, que no salen del erario público, sino, era un poquito de erario público, pero Sí. no es... ¿Pero cómo, no salen de la aseguradora? No, o sea, el pago de las primas no, el pago de las no, primas... las primas no, pero la indemnización, Sí, por sale así asegurado. decirlo. Entonces, ¿por qué tipo de desastres estamos asegurados? Ya dijo terremoto, lluvia, ¿qué otro? Nosotros Huracanes. en todo el elemento, en todo el contexto del marco estratégico que incluye elementos de transferencia y retención de deuda, nosotros estamos cubiertos por todos los riesgos. Todos los riesgos aquí, Panamá no es un país bendecido como queremos decirlo. Nosotros probablemente por las dos costas y lo llano del país, somos probablemente el sexto país en el mundo con mayor cantidad de riesgos posibles. Nosotros tenemos riesgos de tsunami, tenemos riesgos de terremoto, tenemos hasta un volcán que está inactivo ahorita, pero en cualquier momento puede despertar. Va a depender un poco de los tipos de riesgos que tú quieras cubrir. Los más comunes en Panamá son lluvia, sequía y tenemos algo de terremotos. Sí, ahora, tengo una idea. Cuando se entrega ese dinero al país, ¿en qué se usa? ¿Cuál es la prioridad?
¿Y cómo podemos estar seguros de que ese dinero por el que estamos en una cobertura se empleó eficientemente para reparar los daños y no para otra cosa del gobierno? De acuerdo. Bueno, uno es por las exigencias también de las multilaterales. A nosotros una vez ocurre el desastre y se hace la declaración del reclamo, por ejemplo, en el ejemplo del CRIF. En las pólizas del CRIF, tú haces una declaración de reclamo, en 14 días te tiene que estar llegando, por decirte así, el cheque, el dinero, y entra a la cuenta única del Tesoro y obviamente pues tiene que ser dirigido hacia la parte de respuesta y recuperación. Tú sabes que cuando ocurre un desastre, tú tienes el pre-evento, o sea, antes de que ocurra el evento, en donde tienes el tema de prevención y un poco de mitigación, que es estos elementos que ya tenemos preparados para mitigar un poco los efectos de ese evento. Entonces ocurre el evento catastrófico y llegas entonces a la parte de la respuesta inmediata, lo que es visible. Llevar los colchones, a tratar de apoyar. Sí, eso, o sea. De eso están las entidades de protección civil encargadas. En este caso SINAPROC, que tenemos un trabajo muy, muy cercano como Ministerio de Economía y Finanzas. Y después entonces entras en la fase de recuperación. ¿Cómo recuperas esta población afectada? ¿Cómo recuperas estos activos afectados? Ok, pero la póliza implica a ciertos parámetros para la utilización del dinero, del beneficio, o se lo da al gobierno y el gobierno puede emplearlo en lo que quiera. O sea, por reglas, voy a decirlo, por reglas de la cuenta única del Tesoro, obviamente todo dinero entra al flujo común del día. Ok, pero tienes 26, estaban hablando de pérdidas de 100 millones de dólares. Correcto. Entonces esto me ayudaría a que haya 70 y pico, bueno, más los desastres, más lo que se cuente, que no se haya contabilizado. Te lo hago una explicación sencilla. Yo tengo el desastre y previo al desastre yo tenía un dinero para una inversión, para un apoyo, un desarrollo social o lo que sea programa que tenga el gobierno. Ocurre el desastre, ese dinero que iba destinado para una cosa, yo lo tengo que utilizar para otra. Esa es parte del contexto de cómo nosotros trabajamos esta parte de gestión financiera. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo tengo ya un dinero preparado para no tener que utilizar este dinero. No es suficiente igual. Exacto, no, nunca. Al final del día las necesidades son infinitas, ¿no? Antes de ir al cambio, ¿ustedes pueden elevar la prima? ¿La cobertura? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto costaría? Depende de la cotización. Digo, porque hasta ahora 7 millones para un desastre natural en estos tiempos ya resulta algo un poco insuficiente, creo yo. Nosotros siempre estamos en búsqueda de fortalecimiento de este marco estratégico. O sea, ahí al final del día sí viene siendo, va a depender también de las políticas del Estado, que cuánto el Estado Estamos quiera dispuestos, aportar para el tema claro. de riesgo. Francisco, vamos a hacer una pausa y vamos Sí. a regresar enseguida con De acuerdo. este interesante tema. Al regresar voy a tratar de hablar de las inversiones. Todas las empresas mixtas del país también reciben cierto dinero y deben de pues, buscar o velar por el buen funcionamiento. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, el Estado también tiene inversiones en empresas mixtas y debe de velar por un buen funcionamiento y para conseguir réditos. Hay 10 empresas mixtas del Estado. Entre ellas, algunas muy polémicas que conocemos, las distribuidoras de energía eléctrica, que bueno, han tenido muchos cuestionamientos, etcétera. Sí, bueno. ¿Cómo realmente el Estado puede hacer para evitar este tipo? Yo entiendo que la administración está de parte de ellos, pero como socios, a nosotros no nos gusta que eso esté ocurriendo en cuestionamientos a Naturgy y a esas empresas mixtas de las que debemos de tener un rédito. ¿Cuál es su trabajo allí? Sí, nosotros como dirección tenemos la capacidad de tener un enlace directo con la administración de cada empresa. En la calidad de representar, el ministro de Economía y Finanzas representa al socio Estado, al Estado con el sombrero de socio, de dueño y del 50% en algunas empresas de las acciones de esa empresa. Con la privatización del tema eléctrico, ahí tuvimos
creo que es 49%, en donde Sí, bueno. no quedamos como mayoritario, pero básicamente también tenemos una representación en la junta directiva, o sea que en la parte fiscalizadora de cada empresa también tenemos una representación como Estado por parte en las mismas. Ya, yo entiendo eso. Y de ahí en adelante, pues, por supuesto, la administración de la empresa, que viene siendo ya un ente Pero privado. Francisco, como socio, como papel del Estado, ¿hasta acuerdo. dónde podemos exigirle a la administración que haga un trabajo eficaz en la distribución eléctrica? Nosotros lo hacemos. ¿Cómo? Lo hacemos a través de, normalmente, la regulación. La regulación para ellos es bien estricta. Eso Pero es no se importante. cumple como debe de ser. Muchas veces ellos, y por eso reciben su respectiva multa como cualquier otra empresa. La situación ahí es que nosotros sí tenemos la capacidad de hacer el llamado de atención cuando es necesario. En esa oportunidad, pues, uno poder decirle a estas empresas, oye, esto se actuó de esta manera, o esto, ¿cómo lo vamos a mejorar? Inclusive en las juntas directivas también da la oportunidad de brindarle ese apoyo a la empresa para que hagan los cambios necesarios. Pero yo creo que hay que hacer un papel más activo. En las multas, ¿el Estado paga la mitad? No, Pagan porque ellos. paga la empresa. Acuérdate de la sociedad anónima, es una sociedad anónima. No es que se va a la mitad también en esto. No. ¿Y cómo el Estado puede estar seguro de que los réditos que señala la empresa son los que son? Para que recibamos la mitad de eso. Nosotros hacemos verificaciones financieras sobre las empresas, mantenemos todo tipo de documentación con las empresas, tratando de asegurar. En el último año, o proyectado para este año, pues tenemos alrededor de un pago de dividendos de 120 millones de dólares entre las 10 empresas mixtas. Y el mismo es, recordando pues que es la mitad de lo Sí, que sería entendí. la participación Eso, completa. como director, perdón que yo haga esta De pregunta, acuerdo. ¿eso usted lo ve mucho? ¿Es poco? ¿Es qué? ¿Cómo se califica esta cifra al final? Mira, uno de los ejemplos más claros, las empresas de generación eléctrica, de la cual tenemos dos que fueron hidroeléctricas. Correcto. Todos aquí sabemos lo que pasó o que ocurrió el año pasado, se basa en utilidades del año anterior. Entonces, cuando tú estás generando la capacidad de presentar ante un estado financiero auditado ese dinero, esa utilidad que yo hice, que es después de todos los impuestos pagados, que esos también son ingresos y todas las personas que yo empleo y demás, yo termino diciendo, mis ingresos no fueron tan altos. ¿Por qué? Pues resulta que la hidrología llámese Sí. Fortuna, Bayano, fueron bajas. Por ende, yo como empresa no pude hacer lo que El yo mejor quería provecho. hacer. Sí, pero eso ya es un asunto pues, que está fuera del financiero. alcance del... No, y además, si no fue buena la generadora, puede ser por múltiples factores externos que ni De siquiera acuerdo. está en la administración de ellos. Pero en general, por ejemplo, en la telefonía hay muy buenos ingresos, creo que son 30 millones al año. Así Igualmente, creo que lo que es más cuestionado de todo y debe de ser revisado son las empresas distribuidoras. Porque en ese sentido, si somos socios y el presidente se queja del servicio que está recibiendo, pues no sé qué clase de socios somos. Somos un socio activo, eso se lo puedo decir. ¿En qué sentido? Con todas las empresas distribuidoras, todas, inclusive durante años de pandemia, dieron rendimientos. Lo que ocurre con una fue, para no mencionar el nombre obviamente, pero lo que ocurre con una fue, tuvimos la declaración del dividendo, pero no el pago mismo, porque cuando yo recibo el pago ya formal. ¿Por qué no se recibió el pago? Porque estas empresas, como cualquier otra empresa, tienen que cumplir con compromisos, covenants, si se les llama en el mundo financiero, que ellos tienen con acreedores, ese tipo de cosas. ¿Y cuánto es? ¿De qué empresa Dependiendo. estamos hablando? Creo que o sea, estoy un poco, no puedo necesariamente hablar específicamente Bueno, ¿cuánto de empresa, dinero es que lo que era? estamos hablando de un poco más de 10 a 15 millones de dólares, dependiendo de un año. Este año solito con esa empresa van alrededor de 20. ¿Y lo van a pagar? Sí lo van a pagar. ¿Cuándo? Para diciembre, y ahorita en
para diciembre y ahorita en este mes estamos recibiendo 25 de otra empresa distribuidora, así que ellos sí están aportando en la parte del ingreso, Pero ¿no? tienen que cumplir con los aportes porque no es de que te lo pago al ratito. No. No. Sí, los aportes se Digo, dan en medida que se declaran los dividendos. Hay que recordar que los dividendos Bueno. no son obligatorios. Sí, pero somos socios, no me dice. Sí, nosotros Bueno. lo exigimos, créeme, Adelita. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Tema apasionante, ¿ah? Así es. Gracias así es. por todo. Gracias por explicar los riesgos y los seguros paramétricos que Muchísimas gracias. tiene el gobierno, bueno, el Estado contratados. Eso por lo menos ayuda en un poco a la hora de mitigar los daños. De acuerdo. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Espero Adelita. que haya sido de utilidad el programa, informativo y novedoso. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.